Receta PyQt número 46. Continuamos con la segunda parte para el desarrollo de una aplicación para comunicar un cliente y un servidor utilizando sockets. En la primera parte construimos esta interfaz gráfica utilizando Qt Designer. Esta interfaz gráfica va a constituir la interfaz para comunicar tanto el cliente como el servidor. Desde aquí se envían y se reciben mensajes en ambos extremos, es decir, en el cliente y en el servidor. Muy bien, continuemos creando entonces la parte del servidor. Nos hallamos en PyCharm y vamos a proceder a compilar el archivo chatdialog.ui a un archivo Python. Desde la consola escribiremos pyuic5, referenciamos aquí el archivo chatdialog y lo vamos a guardar como chatdialog.py. Ok, quedó compilado. Vayamos hasta el archivo, damos doble clic aquí en el explorador, vale, cambiemos el nombre de la clase, quitémosle esto, dejemos simplemente chatdialog. En setup UI tenemos todos los elementos de interfaz que construimos en la receta anterior. Nos dirigimos a Project y desde aquí, desde Project, vamos a crear un nuevo archivo. Damos clic derecho sobre el nombre del proyecto, New Python File. Escribamos aquí chat servidor dialog. Aquí voy a agilizar y voy a pegar el código que ya está construido para este archivo y solamente vamos a mostrar las partes relevantes. Ok, vayamos hasta el principio. Estas son las importaciones requeridas. Notemos que estamos importando la clase chatDialog que creamos aquí. Muy bien. Esta variable va a ser una variable global. La vamos a referenciar desde diferentes funciones que tenemos declaradas en las tres clases que hemos creado en este archivo. En primer lugar, tenemos la clase chatServidorDialog, que va a mostrar la ventana definida en chatDialog. Dentro del método init inicializamos, creamos una instancia de chatDialog, invocamos el método setupUI y configuramos el resto de componentes. Por ejemplo, aquí le indicamos al botón cuál va a ser el event handler, en este caso la función enviar. Aquí pasamos la referencia. Ese va a ser el event handler para el clic de mouse sobre el botón enviar. ¿Qué tenemos en la función enviar en esta región? En primer lugar, referimos a la variable global utilizando la construcción global. Obtenemos el mensaje que está escrito en el campo de texto mensaje, ¿vale? Y lo enviamos a las instancias para que en el cliente se muestre el texto que se escribe desde el servidor, desde la ventana servidor. ¿Ok? Ese texto tiene que aparecer en el TextEdit llamado txt conversación. Por eso agregamos el texto que tenemos aquí a la función append. Después de que se envíe el mensaje, borramos el texto del campo mensaje. Ok, construimos la clase servidor thread. ¿Para qué? Para crear el servidor que va a estar a la escucha de las solicitudes del cliente, es decir, a la recepción de mensajes. En la inicialización de esta clase, de un objeto de esta clase, tenemos una referencia a la ventana que se va a mostrar cuando se inicialice esta aplicación. Necesitamos tener acceso a esa ventana desde el thread para poder tener acceso a unos elementos, específicamente al TextEdit que muestra la conversación. En el método run que se sobrescribe, es un método de la clase thread, tenemos lo siguiente. En primer lugar, en la línea 41 creamos una IP para referenciar la IP o el host donde se ejecuta este servidor thread. Luego un puerto
y más adelante creamos un socket en la línea 44, le indicamos que está en modo socket stream y utiliza la familia de direcciones de Internet Protocol versión 4, IP versión 4, ¿vale? En la línea 45 realizamos una configuración extra y sobre la línea 46 asociamos la IP y el puerto definidos en las líneas 41 y 42. Ok. Especificamos una lista para los threads que van a estar a la escucha de mensajes. Aquí invocamos listen con el valor 4 para las conexiones vigentes, ¿vale? Y sobre el ciclo while vamos a crear objetos clientes thread, que es una clase que tenemos más abajo, ya la vamos a explicar. Primero, de la invocación de accept, es decir, de la escucha del mensaje, obtenemos la conexión. Además tenemos una IP desde donde se está escuchando, un puerto, y ese puerto nos va a servir para ejecutar los threads que leen los mensajes que se envían desde el cliente, ¿vale? Aquí iniciamos el thread cliente thread, y lo agregamos a la lista de thread. Dentro de este ciclo posibilitamos que se ejecuten los threads y hasta que no terminen no se continúa con la siguiente instrucción, vale. Y aquí tenemos la clase cliente thread. En esta clase, ¿qué ocurre? En el inicializador se indican la IP del cliente, también el puerto desde donde se está conectando y una referencia a la ventana. Esto es necesario porque necesitamos modificar el campo, el TextEdit, el campo de texto, que es como un área de texto, para agregarle el texto que viene del cliente. Finalmente tenemos el punto de entrada a la aplicación, desde donde creamos un objeto QApplication, una ventana de tipo chat servidor dialog, la clase que explicamos al principio. Esta parte es supremamente importante porque además de mostrar la ventana necesitamos levantar, iniciar el servidor. Notemos que pasamos la instancia de ventana como un argumento para que el servidor thread tenga acceso a los elementos de interfaz de la ventana actual. Iniciamos ese thread para que se ejecute y luego sobre el objeto ventana se invoca el método exec. La última instrucción consiste en invocar a exit del módulo sys y que va a recibir como argumento el retorno de la función exec del objeto QApplication. Son elementos necesarios que debemos recordar a la hora de construir una interfaz. Ok, procedamos a ejecutar esta aplicación. Aquí en PyCharm podemos presionar al F12, escribamos Python chat servidor dialog.py. Muy bien, hemos construido el código necesario para ejecutar el servidor. En la siguiente parte, que ya es la última, escribiremos el cliente para poder establecer una comunicación entre este servidor que acabamos de crear y ese cliente que aún está pendiente de creación. Hasta la próxima.